incontinencia de orina de esfuerzo, la incontinencia de urgencia y las alteraciones del vaciamiento vesical se presentan por alteraciones que están sucedidas en los elementos que soportan estos órganos, el elemento de soporte suburetral, los ligamentos y los músculos del suelo pélvico. Y vamos a hacer un recuerdo en la siguiente diapositiva, un poco de todas estas estructuras. Entonces, este hueso, que es el hueso pélvico, es fundamental porque en esta estructura ósea se van a insertar estructuras musculares, faciales y ligamentarias que van a condicionar este equilibrio en estas estructuras. Entonces, todas estas estructuras están alrededor de lo que es la uretra, de lo que es la vagina y de lo que es el recto. Entonces, primero vamos a encontrar estructuras musculares, acá vamos a encontrar compartimientos que podríamos repetir, y básicamente, digamos, hay un grupo de músculos que están representados por los músculos elevadores del ano con su fascículo puborectal. El otro fascículo es el pubococcigio, el iliococcigio, acá están los músculos coccigios, el obturador. Entonces, todas estas estructuras musculares son parte de este equilibrio. Ahora, todo esto está revestido por una estructura facial. En la parte anterior está en relación a la fascia pubocervical y en la parte posterior a la vagina por la fascia puborectal. Entonces, esta estructura a los lados se va a insertar en esta estructura y se va a hacer una condensación en relación al músculo obturador interno que va a hacer lo que es el arco tendíneo de la fascia pélvica. Entonces, entre arco tendíneo y arco tendíneo está esta fascia pubocervical sobre la que descansan la vejiga y el útero. Por delante, en la parte anterior, vamos a tener también unas estructuras ligamentarias que son el ligamento puboretral y el ligamento uretropélvico. Y en la parte posterior vamos a tener el ligamento uterosacro, que va a estar alrededor de los ligamentos cardinales y que van a formar alrededor del cérvix lo que viene a ser el anillo pericervical. Entonces, todas estas estructuras son las que van a generar este equilibrio. Entonces, cuando miramos en corte lateral, nosotros podemos ver acá la vejiga, aquí el útero y atrás el recto. Entonces, acá vamos a tener este ligamento, el puboretral y el ligamento uretropélvico, el arco tendíneo de la fascia pélvica. Acá vamos a tener el cuerpo perineal, la fascia rectovaginal y el ligamento uterosacro. Entonces, todo esto va a generar un equilibrio. En general, los ligamentos son estructuras contráctiles complejas, ¿no? Y tienen que tener algunas características. Deben ser elásticas y deben ser fuertes, ¿no? Pero tienen que tener, por otro lado, la capacidad de poderse contraer o relajar según la uretra o el ano se estén abriendo o cerrando. Pero, por otro lado, tiene que tener una gran cantidad de colágeno que le dé esa elastina que le da flexibilidad y músculo liso que permita que se contraigan estas estructuras y nervios que permitan coordinar estas funciones. Y todas estas cosas están descritas en este documento escrito por el doctor Peter Petros hace aproximadamente una década atrás. Entonces, todos estos problemas de la vejiga, el intestino, los prolapsos y algunos tipos de dolor pélvico se originan principalmente en los ligamentos vaginales y no en los órganos mismos. Y esto es parte de esta teoría integral de la continencia. Entonces, antes no teníamos un conocimiento claro de qué es lo que estaba sucediendo y que por qué las personas podíamos orinar o no podíamos orinar. Y esto tiene que ver con un movimiento de estas estructuras musculares, faciales y ligamentarias que están permitiendo que esta estructura, que es el cuello de la vejiga, se embudice, se abra y salga la harina, o eventualmente cuando querramos contraer, se contraigan estas estructuras y evite que haya pérdida de orina. Entonces, acá entran en juego los músculos que tienen que ver con estos músculos que hemos comentado anteriormente, que son los músculos elevadores del ano. Este músculo, que se llama músculo pubococcigio, cuando se contrae, sobre todo su fascículo anterior, tiene una contracción hacia adelante.
Y en la parte posterior tenemos el plató del elevador que está compuesto por la fascia, por la parte posterior también de este ligamento, de este músculo pubococcigio, pero también por el músculo iliococcigio y isquiococcigio. Y la contractura de esos músculos es hacia la parte posterior. Y después existe también un músculo que es el músculo longitudinal del ano. Entonces, cuando estas estructuras están en contracción, el plató del elevador contrae hacia atrás, el músculo longitudinal del ano contrae hacia abajo y el músculo pubococcigio contrae hacia adelante. Entonces, si el ligamento puboretral y uretropélvico están indemnes, esto hace que se cierre la uretra cuando las personas hacen esfuerzo. Entonces, todo esto está mediado por vía a través de la médula. Entonces, en general hay estímulos que son aferentes, que cuando la vejiga llega más o menos a la mitad de su capacidad, se produce un primer deseo. Esto va al centro pontíneo de la micción. Y si uno eventualmente no está con capacidad de ir al baño, o en ese momento no quiere porque está trabajando o está distraído en alguna otra cosa, este reflejo como que se bloquea hasta que la vejiga llega a la mitad, al 90% de su capacidad. Y ahí se produce un primer deseo. En todo este proceso se tiene cerrado y embudizado porque tenemos fuerzas posteriores que están contrayendo a través del plató del elevador hacia atrás, hacia abajo el músculo longitudinal del ano y hacia adelante el músculo pubococcigio. Y todo esto cierra el cuello. En la medida que nosotros tenemos un equilibrio entre las fuerzas anteriores y las fuerzas posteriores, durante la fase de llenado normal, los pacientes van a experimentar continencia. Y esto es lo que probablemente les sucede a casi el 95-98% de los pacientes que están oyendo ahorita la clase. Cuando hay un desequilibrio y las fuerzas anteriores son menores que las fuerzas posteriores, entonces acá se produce un desequilibrio y los pacientes van a tener incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces el desequilibrio, aquí las fuerzas son menores. Y con frecuencia lo que termina sucediendo es que se lesionan unos ligamentos que llaman puburetrales o uretropélvicos, y estos ligamentos puburetrales o uretropélvicos hacen que la uretra tenga una hipermovilidad, y esta hipermovilidad de la orina hace que cuando el paciente tose no se produce esta compresión de esta porción media de la uretra y los pacientes tienen incontinencia urinaria de esfuerzo. Cuando las fuerzas anteriores son mayores a las fuerzas posteriores, lo que vamos a tener también es un desequilibrio y lo que los pacientes van a tener son disfunciones funcionales. Entre ellas estas incontinencias urinarias de esfuerzo. Entonces, esta simbología que estamos mostrando acá con la hamaca está bien representada. Entonces acá podríamos decir que este es el pubis, acá atrás tenemos el útero, estos son los ligamentos puboretrales uretropélvicos, estos son los ligamentos uterosacros, y acá el anillo pericervical, y diríamos que hacia atrás tenemos ya el útero sacro. Esto vendría a ser la fascia pubocervical y el arco tendino de la fascia pélvica. Y este es el equilibrio. Cuando todas estas fuerzas hay un equilibrio entre las fuerzas anteriores y posteriores, en este momento hay continencia. Pero cuando se rompen estas estructuras anteriores, los ligamentos puboretrales o uretropélvicos, las fuerzas anteriores son menores y lo que condiciona esto es incontinencia urinaria de esfuerzo. Cuando tenemos que las fuerzas anteriores son mayores a las fuerzas posteriores y fundamentalmente porque se ha roto este anillo pericervical, vas a tener prolapso y probablemente haya un grado de disfunción miccional. En algunas ocasiones también vamos a tener que hay una ruptura del segmento anterior y del segmento posterior y lo que aquí vas a tener es un prolapso completo de los órganos genitales. En algunas ocasiones, la fascia pubocervical también se puede romper en una porción lateral, y esto en general tiene que ver con esfuerzos, y dentro de estos esfuerzos lo que más rompe, la gran mayoría, más del 95%, se producen aquí en el anillo pubocervical,
pero hay un porcentaje cercano al 3 o 4% donde hay una ruptura lateral de esta fascia pubocervical. Entonces, aquí básicamente estamos mostrando estos músculos de los que hemos estado. Este es el músculo pubococcígeo que genera estas fuerzas anteriores. Este es el plató del elevador que tiene fascículos de la fascia del músculo pubococcígeo, el iliococcígeo y el isquiococcígeo, y que van a generar una contracción de estos músculos que va a llevar toda esta estructura hacia la parte posterior. Y este es el músculo elevador o longitudinal del ano que va a generar una tracción hacia la parte inferior. Cuando todo esto esté en equilibrio y hay contracciones, el posterior, el inferior y el anterior, esto va a cerrar el cuello de la vejiga y va a evitar que el paciente pierda orina. Entonces, los pacientes y las pacientes mujeres, cuando les evaluamos, fundamentalmente tienen 5 tipos de incontinencia de orina. Una de ellas es la incontinencia urinaria de esfuerzo, que la vamos a comentar. La otra es la incontinencia urinaria de urgencia. Una mezcla de estas dos llamamos incontinencia de orina mixta. Hay otro tipo de incontinencia que es por rebosamiento y existen otros tipos de incontinencia de orina. Entonces, la incontinencia urinaria de esfuerzo, en general, esto es lo que produce. La paciente hace algún esfuerzo y pierde pipí, como estamos viendo acá donde les estoy mostrando en la flecha. Entonces, en general se produce porque se rompen estas estructuras que sustentan la uretra, el ligamento pubo-uretral y el uretro pélvico, y al romperse estas estructuras ligamentarias se produce una hipermovilidad de la uretra. Entonces, cuando el paciente hace esfuerzo, ya no se comprime esta porción media de la uretra y la paciente pierde pipí. Entonces, esto es algo que sucede y esto está en relación a lo que nosotros llamamos incontinencia urinaria de esfuerzo. Cuando valoramos a los pacientes, quiero que se fijen en este segmento donde ahorita está la flecha, donde se van a ver cómo se mueve, eso es hipermovilidad de la uretra. Este es el meato uretral y por acá van a ver cómo el paciente pierde orina. Entonces, ustedes están viendo la hipermovilidad de la uretra y la incontinencia. Entonces, lo que uno hace es levanta lateralmente a la uretra sin comprimir la uretra y la paciente deja de perder orina y sin compresión pierde orina y aquí comprimiendo pierde orina. Entonces, esta es una evaluación que hacemos antes de la cirugía que nos permite saber cuánto vamos a corregir. Acá se va a hacer sin comprimir la uretra una prueba como remedando la presencia del ligamento uretropélvico. La anterior era el pubo uretral. Entonces, estos ejercicios y estos exámenes y estas valoraciones hay que hacer antes de operar a estos pacientes. Con frecuencia, las incontinencias de orina pueden estar asociadas a prolapsos, y son prolapsos o rupturas de la porción anterior. ¿Y dónde se rompe? En líneas generales, se rompe a nivel de este anillo pericervical. Entonces, este es el nivel 1, a este nivel se rompe, y esta fascia pubocervical se desenrolla como una hamaca. Entonces, acá les voy a mostrar este esquema donde ustedes están viendo que hay una ruptura que, si es anterior y posterior, va a condicionar esto que ustedes están viendo en este momento. A ver, quiero mover un poco esto acá. Quiero que se den cuenta que no necesariamente los pacientes tienen que tener un prolapso completo. Cuando se rompe esta fascia, que es la pubocervical a nivel del anillo pericervical, esto queda fijo aquí arriba y esto se remanga como una persiana. Entonces la vejiga prolapsa. Entonces esto es lo que pasa en este primer momento. Entonces hay un prolapso anterior. Cuando tenemos una ruptura tanto en este segmento de la fascia pubocervical como la puborectal y se han relajado los ligamentos uterosacros, lo que vamos a tener es un prolapso genital completo. Entonces uno puede valorar el cérvix del útero por fuera de la vulva. Entonces esto es lo que tenemos que valorar y tenemos que entender que el momento de examinar a las pacientes tenemos que identificar los defectos, todos, y el momento de reparar también tenemos que reparar todos estos defectos que están presentes.
Entonces, esta incontinencia de esfuerzo está relacionada a esfuerzos como toser, reír, estornudar. O sea, las pacientes hacen maniobras de Valsalva y pierden orina. Entonces, obviamente, uno no está haciendo esfuerzos durante el sueño, entonces es poco frecuente durante el sueño y produce pérdidas de pequeños a moderados volúmenes. Y las pacientes en ocasiones también pueden tener asociado un prolapso y tener una sensación de bulto en sus genitales. Este otro tipo de incontinencia es la incontinencia de urgencia. Y esta se produce porque la vejiga, sin una orden del cerebro, se contrae sola. Esto se llaman contracciones no inhibidas. Y estas contracciones no inhibidas hacen que el paciente de un momento a otro tenga urgencia de querer orinar, y lo que hacen estas pacientes es correr al baño. Y en el proceso de correr, con frecuencia, el momento de que se están bajando la ropa, las pacientes se están mojando. Entonces, en general, esto es por una contracción inadecuada, que se llaman estas contracciones no inhibidas. En general, la causa es desconocida, se puede presentar en niños, pero en las ancianas es como relativamente común. Entonces, en la medida que uno va ganando edad, las pacientes tienen más. Y hay enfermedades neurológicas como el Parkinson, el Alzheimer o los tumores cerebrales que condicionan más este tipo de lesión. Y los procesos de tipo infeccioso, como las infecciones urinarias o los tumores de vejiga o la litiasis en la vejiga, también condicionan una irritación de la vejiga que condiciona estas contracciones no inhibidas y urgencia. Entonces, ya hemos hablado de estas dos, la incontinencia de esfuerzo y la de urgencia. Y existen pacientes que tienen tanto de esfuerzo como de urgencia. Entonces, cuando estamos frente a estos dos tipos de incontinencia, nosotros hablamos de una incontinencia de orina mixta. Otro tipo de incontinencia es la incontinencia de rebosamiento. Y este tipo de incontinencia es muy común en pacientes que tienen problemas neurogénicos. Y dentro de los problemas de vejiga neurogénicos más comunes están los pacientes que tienen problemas neurogénicos de tipo diabético. Entonces, estos pacientes, los diabéticos, son pacientes que tienen vejigas muy grandes y que en general no se vacían, no tienen la capacidad de contraerse y vaciarse. Estas pacientes pierden orina por rebosamiento, van rebalsando y van perdiendo orina en forma permanente. Entonces, son pacientes que se mojan durante el día y durante la noche, orinan muchas veces, pequeños volúmenes, y se hacen algún movimiento y pierden orina. En general, cuando van a orinar el chorro y haces una uroflujometría, tú puedes mirar que el flujo urinario es delgado y no tiene fuerza, ¿no? Entonces son esas dos cosas. El vaciamiento de la vejiga, por lo tanto, es incompleto, y también estas pacientes tienen incontinencia de orina nocturna. Están casi llenas y básicamente van rebalsando. Entonces, estas pacientes en general tienen vejigas que no se pueden contraer, tienen este tipo de, nosotros llamamos también vejigas neurogénicas flácidas o hipoactivas, y por lo tanto, estas vejigas que no se pueden contraer tienen residuos postmiccionales abundantes. Existen otro tipo de incontinencias de orina por otros mecanismos, entre ellas fístulas. Las fístulas son comunicaciones entre dos órganos, en este caso, entre la vejiga y la vagina. Y este tipo de incontinencia es bastante común en pacientes que se someten a algunas histerectomías. Sacan el útero, se lesiona la vejiga, y cuando posteriormente, después de un par de días, se produce una comunicación entre la vagina y la vejiga que hace que las pacientes pierdan orina casi en forma permanente. Algunos otros pacientes tienen desembocaduras de los ureteres a nivel del cuello de la vejiga, y estos pacientes pierden orina casi en forma permanente. Esto es desde que han nacido, nunca han podido controlar. En estos pacientes, cuando se identifica ese problema, son pacientes que hay que operar y reimplantar los ureteres, ya no en el cuello de la vejiga, sino dentro de la vejiga. Otros pacientes pueden tener incontinencia porque están muy enfermos. Las incontinencias voluntarias son raras. Esto se ve con alguna frecuencia en los niños. Estos niños que han nacido tienen 5 años, estaban ya controlando esfínteres desde los 2 y medio.
Llegan a los 5 años y nace su hermano menor y el niño empieza a orinarse de nuevo. Esta es una incontinencia voluntaria y tiene que ver con que estos niños llaman la atención de esta manera. Y por otro lado, hay algunos pacientes que pueden tener lesiones de la válvula o del esfínter y tienen incontinencia. Esto es más común en los varones cuando hacemos cirugías radicales por cáncer de próstata. Este paciente es una paciente que se operó de una histerectomía y la paciente comentaba que tenía pérdida de orina. Y lo que hicimos fue llenarle su vejiga con azul de metileno y lo que vamos a ver acá es que en la medida que vamos llenando con azul de metileno la vejiga, vamos a ver que este líquido que está en la vejiga está pasando de la vejiga a la vagina y nosotros podemos identificar la salida y confirmar la presencia de la fístula. En el caso de esta paciente, digamos como comentario, una fístula muy pequeña, lo que hicimos con este paciente fue identificar el lugar por vía vaginal, con un tornillo de osteosíntesis de traumatología, reavivamos toda la estructura alrededor de este tejido ya medio fibrocicatricial, que es entre la vejiga y la vagina. Le pusimos una sonda y le dejamos estrógenos a esta paciente locales. Con esto la tuvimos unas 3 o 4 semanas y la fístula se logró cerrar. Pero en líneas generales, esto no es lo común a veces es necesidad de hacer una cirugía y resecar estas fístulas y cerrarlas. Siempre que vemos un paciente con incontinencia de orina, tenemos que entender que lo más importante es hacer una buena anamnesis, porque interrogando al paciente ya nos podemos dar cuenta de qué tipo de incontinencia tenemos. Por ejemplo, nosotros hablamos cuando estamos valoramos las incontinencias urinarias de esfuerzo o de estrés y las clasificamos en grados. Grado 1 es esta paciente que tose, ríe, estornuda y pierde. Cuando la paciente pierde al caminar rápido, llamamos incontinencia de orina grado 2. Y cuando la paciente pierde orina en reposo, uno debe pensar en 2 cosas. La paciente que está sin hacer ningún esfuerzo y que está todo el rato goteando, o tiene una lesión intrínseca del esfínter, o tiene una fístula vésico-vaginal. Entonces, ya simplemente sabiendo el grado de incontinencia que tiene el paciente, podemos tener una idea del grado, del tipo de incontinencia que tiene. Entonces, si la paciente también me refiere, dice, doctor, estoy llegando a mi casa abriendo la puerta y me vienen así ganas imperiosas de orinar y tengo que correr al baño. Cuando ya estoy llegando al baño y me estoy bajando mi ropa, me mojo, esa paciente tiene una urgincontinencia. Entonces, probablemente esta paciente tiene incontinencia de urgencia. Y si dice, tengo esto y tengo esto, tiene una incontinencia de orina mixta. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que no se necesitan hacer grandes exámenes de gabinete ni de laboratorio para hacer diagnóstico de esta patología. Esta patología en general la podemos diagnosticar de forma muy fácil y precisa haciendo una buena anamnesis. El otro tema que tenemos que mirar es la severidad de la incontinencia. Algunos pacientes que vienen a mi consulta me dicen, sí, doctor, me debo mojar unas gotitas 1 o 2 veces al mes. Ese es un extremo de paciente. Y otro extremo de paciente es decir, no, doctor, yo me debo cambiar unos 6 o 8 paños al día y están empapados, me mojo un montón. Entonces, el valorar la severidad de la incontinencia es importante. El otro tema que es importante, que después vamos a hablar de una cosa que se llama cartilla miccional, es saber su ingesta de líquidos. Las pacientes con incontinencia, en la medida de que se mojan más, toman menos líquido para que de esta manera se mojen menos. El otro tema que tenemos que mirar con mucho cuidado son los antecedentes. Hemos hablado de problemas neurológicos en relación a las incontinencias urinarias de urgencia. Entonces, un paciente ha tenido un accidente vascular encefálico, si tiene una enfermedad de Parkinson. Entonces, son cosas que tenemos que nosotros identificar porque pueden ser la causa. Otra enfermedad que hay que estar atentos porque produce problemas, hemos hablado de estas vejigas hipoactivas,
como las incontinencias del rebosamiento que se presentan en los pacientes diabéticos. Entonces hay que indagar si el paciente es diabético. Hay que averiguar si tienen antecedente de haber sido sometidos a cirugía. No es infrecuente que los pacientes ya tienen antecedente de 1, 2 o 3 cirugías previas y siguen con su problema de incontinencia. Otra cosa que tenemos que ver es qué pasa con el tabaco. Nosotros sabemos bien que el tabaco condiciona irritación de la vejiga y eventualmente es uno de los principales factores de riesgo del desarrollo de cáncer de vejiga. Y a veces estos pacientes con urgencias miccionales en general tienen detrás de eso un tumor en la vejiga. La otra cosa importante y sobre todo importante en nuestro medio tiene que ver con la gestación. En la medida de que se produzcan más partos, los pacientes van a tener más posibilidades de tener incontinencias de orina. Entonces, es importante que nosotros valoremos la paridad. Si, señora, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos partos? Doctor, no tuve muchos hijos partos, tuve 5 o 6, pero por cesárea tuve 3. Entonces, tú te fijas, una paciente que ha tenido mucho antecedente de paridad que hay que mirar. Otra cosa es preguntarle si hubo algún parto difícil. Los pacientes en general identifican. El tema de los partos domiciliarios, que todavía siguen siendo una práctica en Bolivia, también condiciona que si gente no muy entrenada atiende estos partos, se pueden producir más lesiones de estas estructuras que tienen que ver con la continencia de orina. El otro tema que hay que averiguar es el consumo de alcohol y también el consumo de medicamentos. Es importante que veamos el consumo de medicamentos. Hay medicamentos como los diuréticos que van a hacer que orines más, pero hay anticolinérgicos o pacientes que toman algunos antidepresivos que pueden tener retenciones y entrar a orinar casi por rebosamiento. Entonces, en líneas generales hay que ver qué pasa con el alcohol, con los medicamentos, con los hipnóticos, con los sedantes, con los antidepresivos, con los bloqueadores de canales de calcio. Hay que ver si están recibiendo estrógeno. Todas estas cosas son cosas que tenemos que valorar. Hay un mnemotécnico que tiene que ver con el nombre en inglés de pañal, que es diaper. Entonces, cuando uno averigua esto, es importante mirar si el paciente no tiene D de demencia, I de infección, hay que descartar todas estas cosas, A de atrofia, esto es haciendo un examen genital y viendo el grado de turgencia que tienen estos tejidos. Cuando vemos datos de hipoestrogenismo, a veces reponiendo esto los pacientes mejoran. P de fármacos, S de P de psicológico. Entonces, estas cosas son importantes que vayamos descartando. E de endocrinológico, R de restricción en la motilidad, esto es muy común en la gente anciana, y S de impactación fetal. Entonces, todas estas cosas son elementos que tenemos que interrogar a los pacientes en el momento de hacer la historia clínica. También hay que valorar a los pacientes y no se necesitan grandes cosas para hacer un examen de la región genital en las pacientes. Otra cosa que tenemos que hacer es pedir un examen general de orina y un cultivo. Siempre tener presente que las infecciones urinarias son una causa de incontinencia de orina, pero la incontinencia de orina también es un factor predisponente para la aparición de infecciones urinarias. Entonces hay que ver qué es primero, si el huevo o la gallina. Entonces esto es algo que hay que hacer siempre. Las cartillas miccionales son medir y anotar lo que el paciente le sucede en su hábito miccional diario. Vale decir, si un paciente se levanta a las 8, anota la hora a la que orinó, orina en su jarra y mide la cantidad, y eventualmente si ha perdido orina o cosa, hace un análisis y detalla esto. Entonces esto tenemos que enseñarles a los pacientes a hacer. En general es bueno decirles que esto tienen que hacer las 24 horas del día, vale decir, cada que orines tienen que registrar la hora, la cantidad. Eso va a permitir ver cuánto volumen de orina está el paciente manejando. Algunas veces te llegan pacientes que tienen frecuencias miccionales de 14, 15 veces en el día, 6, 7 en la noche, y su capacidad máxima reportada es de 70 cc. Entonces hay que investigar, esa es su capacidad anatómico-funcional. Entonces estas cosas que son relativamente simples te dan una pauta.
Cuando vemos un problema anatómico, puede ser, por ejemplo, un paciente que tiene una microvejiga tuberculosa. Entonces, a este paciente no le vas a resolver su problema haciendo slings ni dando medicaciones. Probablemente vas a tener que hacer algún procedimiento quirúrgico de ampliación de su vejiga para que esto funcione. Pero hay a veces pacientes que están manejando estos volúmenes pequeños que orinan acá, y cuando tú les haces una introducción de líquido, y mire, sus vejigas llenan hasta 300 o 400. O otra cosa que puedes ver en las cartillas es que a veces en la mañana, cuando se levanta el paciente, orina 450 y en el resto del día sus volúmenes urinarios raras veces superan los 100. Entonces tú dices, acá anatómicamente la vejiga está normal, pero funcionalmente está teniendo un problema. Entonces las cartillas son de gran utilidad. Exámenes más complejos como hacer endoscopías o cistoscopías de la vejiga hay que hacerlas cuando esté indicado. Si tenemos un paciente que tiene sintomatología de tipo irritativo, incontinencia, ha tenido un pasado de hematuria y eventualmente tiene antecedente de haber fumado mucho en su vida, probablemente haya que hacer una endoscopía y ver si dentro de su vejiga no hay un tumor de vejiga. Estos pacientes que tienen problemas de incontinencia, sobre todo de urgencia, a veces hay que hacer este examen que se llama valoración urodinámica, y aquí estamos viendo estas contracciones no inhibidas, que una vez que las pesquisas hay que dar tratamiento médico, con lo que muchos pacientes pueden mejorar. En general, el tratamiento de la incontinencia urinaria va a depender de la causa. En algunos pacientes se pueden dar medicamentos. Estas estructuras se llaman pesarios, que son unos dispositivos que se colocan dentro de la vagina. Yo nunca he sido muy afecto a esto, pero he visto un par de pacientes que se sienten muy cómodas y tranquilas teniendo este dispositivo dentro de la vagina. Con eso a veces logran corregir su prolapso y lo acomodan de una manera que comprime un poco la orina, y con eso logran que cuando tosen, ríen, estornudas, no perder orina. Es una cosa que hay que pensar. Otros pacientes van a necesitar cirugía, y ojalá ningún paciente termine como causa definitiva de solución de su problema la utilización de un pañal o de una sonda. Entonces, cuando los pacientes tienen incontinencias urinarias de esfuerzo, que como les he dicho, la gran mayoría se producen por lesión de estas estructuras ligamentarias que se llaman ligamentos uretropélvicos o pururetrales, y la ruptura de estas estructuras produce hipermovilidad de la uretra y incontinencia urinaria de esfuerzo. A estos pacientes lo que se les está haciendo es reemplazando estas estructuras ligamentarias que antes estaban normales y que estaban condicionando continencia. Entonces, estos son los puboretrales y estos son los ligamentos uretropélvicos. Entonces, hoy día con unas cintas nosotros podemos reparar estos ligamentos y hacer y devolver a la persona estas estructuras ligamentarias que se rompieron producto probablemente de sus partos. En general, hay que tener cuidado al colocar estas mallas de no lesionar órganos vecinos. Yo diría que hoy lo que más hacemos son estos slings que nosotros llamamos transobturatrices. Y para evitar problemas hay que siempre ir bien pegado al pubis, porque si te vas muy profundamente, puedes producir grandes sangrados por lesiones de la arteria o de la vena obturatriz, o a veces cuadros de importante dolor por lesión del nervio obturatriz. Entonces, esta es la fosa obturatriz, y por esta estructura es por donde debemos entrar, y esta es la zona peligrosa, ¿no? Por donde pasan los nervios, arterias y venas obturatrices. Entonces, acá es por donde están los nervios y aquí es por donde pasa la malla, pasamos bastante pegados. Y esto es lo que hay que hacer. Entonces, algunas veces podemos hacer slings pequeños que se llaman mino-slings, o transobturatrices, pasando a través de la agujero obturatriz, o retropúbicos, como se ve en esta imagen que me pasó el doctor Paulo Palma. Acá tú tienes el abordaje, se hace un abordaje por vía vaginal bien pequeño, se hace una pequeña incisión en el pliegue de la ingle y se pasan estas agujas, o sea que son procedimientos de mínima invasión. Entonces esto, una vez que esta aguja que pasa de la piel hacia el agujero transobturador y sale por vagina, esto nos permite agarrarla a la malla
y sacarla a través del orificio transobturatriz. Y hacemos el mismo procedimiento en el otro lado. Entonces se hace exactamente lo mismo en el otro lado y se saca la malla y se coloca en la porción media de la uretra. Esto es otra cosa importante. Esta malla debe colocarse en la porción media de la uretra. Y tiene que acomodarse sin tensión. De hecho, nosotros le colocamos entre la sonda y la cinta, entre la uretra y la cinta, una tijera que permite que la cinta esta no esté tensa. Y no es necesario poner puntos, nada en estas zonas del pliegue de la ingle, simplemente se corta la malla y esta malla que queda en esa posición suburetral media genera una pequeña fibrosis en esta zona que remedia el ligamento que se ha lesionado. Entonces, en general es un procedimiento relativamente simple. Es fundamental vaciar siempre primero la vejiga. Yo, para disecar un poco los tejidos y no lesionar la uretra, infiltro un poco y ahí también le pongo un poco de lidocaína con adrenalina, lo que hace que los pacientes sangren menos. Se hace una pequeña incisión que te permite disecar lateralmente a los lados de la uretra. Posteriormente se van a hacer 2 incisiones en el pliegue de la ingle que van a permitir pasar esta aguja y sacarla a la malla. Una vez que hemos agarrado, sacamos la malla por el orificio por donde hemos pasado y hacemos el mismo procedimiento del lado contralateral. Posteriormente colocamos una tijera entre la uretra y la malla y cortamos a nivel de los pliegues inguinales. Verificamos que salga la orina clara, dejamos un tapón en la vagina después de cerrarla y al día siguiente retiramos tapón y vagina y sonda. El paciente vuelve a su casa. Entonces, en líneas generales, estos procedimientos retropúbicos o transobturatrices, aquí hay una comparación de estos 2 grupos de pacientes, 920 en este grupo, 921, un seguimiento de un poco más de un año y sus tasas de curación superiores al 90%, 93% para el retropúbico y 91% para el transobturatriz. Exposición de la malla es más común también en el transobturatriz. Perforación de la vejiga es más común en el retropúbico y retención también es más común en el retropúbico y 8% en el transobturatriz. Esto es Cochrane al año y a los 5 años. ¿Cómo están estas mallas? Van perdiendo un poco de rendimiento, pero siguen siendo efectivas. Las complicaciones de estos cabestrillos en general es que recurran, dolor, perforación, fístulas, sangrados, exposición o erosión de la cinta, migración de la cinta o problemas de disfunciones miccionales. Entonces, estas son las complicaciones que se pueden dar, algunas veces porque se estenosa la uretra, a veces porque hay un prolapso apical transverso que no hemos valorado y esto hace que prolapse la región posterior y angule la uretra. Y otros es porque la cinta que has colocado la has puesto con muchísima tensión y con muchísima tensión se comprime la uretra y esta compresión de la uretra va a hacer que el paciente no pueda hacer pipí. En relación a las incontinencias de urgencia, que se dan también se conocen como vejigas hiperactivas, las molestias que tienen los pacientes son urgencia, que puede estar o no a incontinencia de orina, frecuencia, que es orinar muchas veces en el día, nocturia muchas veces en la noche, y puede haber en ausencia de condiciones patológicas, diapers que habíamos hablado, pero fundamentalmente problemas de tipo infeccioso, tumoral, litiasis en la vejiga hay que descartar. Y si el paciente una vez descartadas infecciones, tumores, si tiene incontinencia de urgencia, estamos frente a estas vejigas hiperactivas. Y el tratamiento básicamente consiste en hacer terapias de comportamiento, dejar medicamentos, vamos a hablar de cada una cosa, y la combinación de ambos, de terapias de comportamiento y medicamentos, es lo que mejores resultados ha dado. Cuando hablamos de medidas de comportamiento, lo que hay que hacer básicamente es enseñarles a las pacientes a controlar un poco su urgencia, hay que educarlas, hay que enseñarles a que hagan estos diarios miccionales que les he explicado, hay que controlarlas cada cierto tiempo con un nuevo diario para ir viendo cómo van funcionando.
Hay que enseñarles a hacer ejercicios de piso pélvico que favorezcan la calidad de la musculatura de los elevadores del ano. Hay que hacer que tengan dieta y bajos de peso, y hay que rechazar el vaciamiento, que también les voy a comentar un poco más adelante. Entre estas cosas de modificar dieta, hay que evitar que sustancias que irriten la vejiga, ¿no? Y aquí tienes a las abuelitas tomando todo el día café, pues entonces es normal que también se estén mojando. Entonces hay que evitar las gaseosas, el café, el aspartame, alcohol, condimentos, cítricos, picantes, que sabemos que irritan de alguna manera la vejiga. Hay que cambiar algunos hábitos, hay que manejar la ingesta de líquidos, sobre todo en estas incontinencias de urgencia, y a decirles a los pacientes que no tomen tanto líquido a partir de las 7, 7:30, 8 de la noche, para que no se estén levantando a medianoche a orinar. Hay que evitar la ingesta de líquidos por la noche, evitar la constipación, y en la medida que uno pueda bajar de peso. Esto es algo que es muy fácil decirle al paciente, tiene que bajar de peso, pero no es fácil que el paciente lo logre. Hay que recomendar a los pacientes que dejen de fumar, porque esto está asociado a urgencia, incontinencia urinaria de esfuerzo, y eventualmente también hay que entender que puede condicionar esto la aparición de tumores en la vejiga. La principal causa es el tabaco, ¿no? Y todos estos problemas de incontinencia están inducidos por la nicotina en sí, pero también por la tos. Por otro lado, hay que enseñarles al hacer a los pacientes entrenamientos vesicales, que definitivamente no es hacer lo que está haciendo esta abuelita. Lo que tenemos que hacer es enseñarles a los pacientes que vayan espaciando las veces que orina. Entonces, para eso uno hace una cartilla miccional y ve cuánto ha podido aguantar, y si uno ve que ha podido aguantar más de 2 horas un par de veces durante el día, entonces el norte es que de ahora en adelante los pacientes orinen cada 2 horas o más, no menos. No pueden orinar en menos de un periodo de 2 horas. Si eventualmente se distraen estos pacientes y resulta que pasaron 4 horas, fantástico, se pueden pasar lo que quieren, pero no pueden orinar a la 1:30. Y tenemos que ir evaluando con diarios miccionales, incrementando el intervalo. Y cuando vienen estos episodios de urgencia, hay que enseñarle a los pacientes a controlar la urgencia, y básicamente sentarse, cruzar las piernas y empezar a respirar hasta que pase. Esto es con un espasmo, con una contracción de la vejiga que se llama contracción no inhibida, y esta contracción no inhibida eventualmente es la que va a ocasionar esta pérdida. Entonces esto hay que enseñarles a los pacientes. Y por otro lado, también les enseñamos a fortalecer los elevadores del ano haciendo ejercicios de piso pélvico, y permanentemente diarios miccionales en los que evaluamos las cosas que ya hemos comentado. También a los pacientes con incontinencias de urgencia les podemos dar tratamiento médico, y el tratamiento médico tiene que tener 3 características: parar la urgencia, disminuir la frecuencia y controlar la incontinencia. Ahora, los medicamentos deben ser bien tolerados, y la mayoría de estos medicamentos vienen de la familia de los antidepresivos y son en general pacientes anticolinérgicos. Entonces, son pacientes que tienen efectos secundarios como sequedad de boca, constipación, ojo seco y cosas de ese tipo por efecto parasimpático mimético. Son anticolinérgicos. Entonces, estos pacientes van a tener estas molestias, y eventualmente por esas molestias a veces abandonan el tratamiento, ¿no? Y hay que entender que estos tratamientos tienen que ser por largos periodos, y la idea es que los medicamentos no vayan perdiendo su eficacia en el tiempo. Entonces, acá un recordatorio: todo el sistema simpático tiene que ver con la continencia y el sistema parasimpático con la micción. Entonces, cuando estamos en proceso de llenar la vejiga, está activado fundamentalmente nuestro sistema simpático. Y nosotros tenemos receptores alfa-adrenérgicos a nivel del cuello de la vejiga y la uretra. Entonces, cuando estamos en un proceso de continencia, se contraen se estimulan estos receptores alfa-adrenérgicos y estos se relajan. Y tenemos receptores beta-adrenérgicos en el resto del cuerpo de la vejiga. Y cuando se los estimula estos receptores, la pared de la vejiga se relaja. Entonces, el sistema de continencia, el sistema simpático, lo que hace es estimular estos receptores beta que relajan la pared de la vejiga, o contraer los receptores alfa-adrenérgicos que tienen que ver con el cierre del esfínter.
En cambio, el sistema parasimpático tiene que ver con la micción. Entonces, nosotros orinamos porque se estimula el sistema parasimpático. Entonces, estos parasimpático-miméticos, los medicamentos parasimpáticos, cuando se estimulan los nervios parasimpáticos, los pacientes dejan de orinar, y cuando se bloquea el sistema, perdón, al revés, cuando nosotros estimulamos, el paciente orina, y cuando se los bloquea, el paciente deja de orinar. Entonces, esto es parte del tratamiento. Entonces, parte del tratamiento durante muchísimos años ha sido darles anticolinérgicos. Y hoy día hay otro grupo de pacientes que les estamos dando estimulantes beta-3. Hay un medicamento que se llama Mirabegrón, que probablemente está siendo una molécula más avanzada y más eficiente y con menos efectos secundarios. En Bolivia tenemos probablemente solifenacina, tolterodina y oxibutinina y flavoxato. El flavoxato yo diría que es agua de las Carmelas, ¿no? Pero estos medicamentos funcionan, hay que entender que son anticolinérgicos o antimuscarínicos, pero en general tienen efectos secundarios. Y los que más se utilizan son los que tenemos. Ahora, en algunas ocasiones los pacientes tienen incontinencias de tipo mixta, entonces esos pacientes a veces hay que operarlos, hay que entender esta teoría integral de la continencia, entender que las disfunciones miccionales a veces se producen por estas fuerzas posteriores que están alteradas. Entonces, a veces si tú reparas estos prolapsos apicales transversos y haces un sling, a veces la cirugía resuelve los dos tipos de problemas porque has resuelto en forma integral el origen de todas estas molestias. Pero en otros pacientes hay que hacer utilización de cirugía, hay que operarlos y dejarles medicamentos para resolver su incontinencia. Cuando el paciente tiene incontinencia por rebosamiento, en general estos pacientes con diabetes mellitus, lo primero que hacemos con los pacientes es enseñarles a orinar. Y lo que les decimos es que se tomen su tiempo en orinar, que siempre orinen de sentados, que su nalga la peguen hacia la parte posterior del tanque. Esto ayuda a relajar un poquito el piso pélvico. Y uno debe hacer una compresión del ombligo hacia abajo, comprimiendo hacia abajo el ombligo hasta la región del pubis, generando presión y facilitando el vaciamiento. Hay algunos medicamentos como el urecoline, que es el carbacol o el betanecol, que eventualmente se han utilizado, pero con resultados pobres y efectos secundarios importantes. Entonces, si ninguna de estas dos cosas funciona bien, al final de cuentas a los pacientes les enseñamos a hacer cateterismo intermitente, que involucra colocarse una sonda y vaciar su vejiga. Parece una cosa horrorosa, pero los pacientes lo terminan haciendo y como mejora su condición, se sienten cómodos después de unas semanas. Si los pacientes tienen una fístula, que es esta comunicación entre la vejiga y la vagina, hay que repararla. Estas reparaciones se pueden hacer por vía vaginal o por vía transabdominal, o como le comentamos, que hicimos esa colocación de ese tornillo con el que avivamos cuando son fístulas muy pequeñas. Pacientes que tienen estas inserciones anómalas del meato ureteral, estos pacientes hay que replantarles el uréter. Y en líneas generales, como mensaje final, yo creo que lo importante es entender que las mujeres tienen que tener la libertad de poder reír o estornudar y no perder pipí. Entonces, ojalá logremos esto y que no sea la solución para estos pacientes la utilización de pañales. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Buenas noches, doctor. Yo tengo una pregunta. En los 3 grados es necesario realizar lo que es el